Vamos a continuar con esta clase y vamos a iniciar el segundo tema de la asignatura, ¿vale? Ya tenéis activado ahí los apuntes en U virtual para que podáis descargarles y más o menos ya una vez que tengamos claro cómo vamos a poder evolucionar, si vamos a poder ver todo o no lo que teníamos pensado, pues os activo ya el resto, ¿vale? La idea es hacerlo, pues igual la semana que viene, que ya vamos viendo que la dinámica, pues yo creo que puede ser la misma que en una situación presencial normal, ¿vale? Vamos a seguir el mismo ritmo, de momento, ¿vale? Bueno, este segundo tema está dedicado al cálculo de desplazamientos y giros, ¿vale? De movimientos. Vamos a aprender a calcular movimientos en las piezas o en las barras, en las estructuras con las que estamos trabajando. Lo que hemos visto en el tema 1 ha sido el cálculo de diagramas de esfuerzos y de tensiones. Bueno, pues ahora vamos a aprender a calcular movimientos, ¿vale? El tema de movimientos, bueno, pues los movimientos van a ser básicamente dos. Vamos a trabajar en el plano, vamos a seguir trabajando en el plano y vamos a calcular desplazamientos y giros, ¿vale? Que son los dos movimientos que a nosotros nos van a interesar, ¿vale? Desplazamiento es el movimiento debido a las cargas, el movimiento de un punto respecto de su posición inicial, ¿vale? En una pieza como la que tenéis ahí esquematizada, sometida a una carga uniforme y una carga puntual, pues el punto, debido a las cargas, se puede mover, se puede desplazar, en este caso en vertical, ¿vale? Y luego también las secciones pueden girar. El giro, cuando hablamos del giro, estoy hablando de la tangente a un punto, ¿vale? Cuando una sección gira, quiere decir que su tangente, la línea de acción de su tangente, o su tangente, ¿vale? También es exactamente la misma que lo que ha girado la sección, ¿vale? Entonces, esos giros son giros de la sección o la tangente de esa curva deformada, ¿vale? Va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver diferentes métodos de análisis también en este tema. Vamos a ver la ecuación diferencial de la elástica y vamos a ver los teoremas de Moore y vamos a ver el uso de tablas, ¿vale? La ecuación diferencial de la elástica es un método en el que voy a tener que integrar la ecuación de momentos, imponer condiciones de contorno, etcétera, para conseguir sacar esa curva que veis ahí deformada, la ecuación como si fuese una función. Voy a sacar esa función integrando, como veremos en su momento, el diagrama de momentos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a ser un proceso de integración, sacar constantes, un poquito más laborioso, pero me va a permitir, tiene la ventaja ese método, la ecuación diferencial de la elástica, es un método que tiene la ventaja de que me va a dar el valor del movimiento y del giro en cualquier punto de mi pieza, ¿vale? Luego voy a tener un método que va a ser el de los teoremas de Moore. El de los teoremas de Moore va a ser un método más sencillo, no me va a proporcionar el valor de la deformación o del movimiento y del giro en todas las secciones, pero sí en algunas secciones determinadas. Por ejemplo, si yo quiero sacar el giro de A, pues podré aplicar el teorema de Moore, si solo quiero sacar el giro de A. O si quiero sacar el desplazamiento en C, desplazamiento vertical en C, pues podré aplicar los teoremas de Moore para sacar ese desplazamiento, ¿vale? Es decir, no voy a tener una función que me dé el valor de la deformación en todos los puntos, sino en puntos concretos, que a mí me interese, ¿vale? Buscaré los máximos, etcétera, ¿vale? Va a ser más sencilla de aplicar que la ecuación diferencial de la elástica, pero menos potente en el sentido de que no voy a tener en una ecuación todos los movimientos, sino que voy a buscar movimientos en puntos concretos, ¿vale? Y luego usaremos tablas, porque podremos, si ya conocemos los movimientos de secciones muy sencillas, o de barras muy sencillas, la que está sometida a una carga uniforme, la que está sometida a una carga puntual, pues esas las puedo tabular y luego trabajar con ellas, ¿vale? Entonces, haré el uso de tablas para poder resolver problemas sin tener que recurrir
ni a la ecuación diferencial de la elástica ni a los teoremas de Moore, ¿vale? Con eso vais a tener una idea muy general, de los diferentes métodos de cálculo de movimientos, desplazamientos y giros que hay en la resistencia de materiales, ¿vale? Ese cálculo de los movimientos va a ser la base para resolver problemas más complejos que veremos en el tema 3, problemas hiperestáticos, ¿de acuerdo? Bien, los movimientos en un punto o sección van a ser desplazamientos, les vamos a llamar desplazamientos o giros, ¿vale? El giro, bueno, vamos a utilizar el sistema de coordenadas, el criterio de signos que tenéis ahí y el sistema de coordenadas que veis ahí. X va a tener la longitud de la pieza y perpendicular hacia arriba, ¿vale? Me sigue valiendo también para luego calcular tensiones, porque es el eje es el sistema de coordenadas que he utilizado antes para el cálculo de tensiones, ¿vale? El X, la longitud de la barra, sale de la sección, el Y va hacia arriba y el Z, por ser un sistema de estrogiro, pues tendrá la otra dirección perpendicular, ¿vale? Entonces ese es mi sistema de coordenadas. Ahí los giros en sentido antihorario, van a ser positivos, ¿vale? También utilizando la misma regla de la mano derecha, ese giro en la pieza en sentido antihorario, le voy a denominar o le voy a poner el signo positivo. Entonces ahí en esa figura que tenéis ahí esquematizada, ¿vale? Pues tenéis, por ejemplo, el giro de A, que es lo que ha girado esa sección desde la posición inicial que tenía, que era horizontal, la barra, hasta la posición que tiene una vez que se ha deformado, ha sufrido un giro en sentido horario, ¿de acuerdo? La sección en A, ¿vale? Bien sea con una tangente, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer aquí la tangente y ver desde la posición inicial hasta la posición deformada lo que ha girado, como la propia sección, que si yo me pongo en vertical, pongo la mano en vertical aquí en A, pues cuando gire un ángulo tita A en sentido horario, pues mi mano gira también, esa sección gira en sentido horario, la misma cantidad, ¿vale? Luego el giro le podéis ver de cualquiera de las dos maneras, bien con la tangente a la curva o con la sección, ¿vale? Lo que estaba explicando, se lo cuento a los que están ahí, lo que estaba explicando es que si en A yo tengo la sección así vertical, pues cuando en A haya girado, ¿vale? Giro así, en este sentido, pues la sección también gira en esa misma sección, ¿vale? En ese mismo ángulo. En ese caso es en sentido horario negativo, ¿vale? Si os fijáis en B, la sección en B lo que ha hecho ha sido un giro en sentido antihorario. En B puedo ver el giro en B, le he dibujado a la izquierda del punto B, pero le podría haber dibujado a la derecha del punto B, ¿vale? Es decir, el giro en B es un giro de esa sección en concreto, ¿vale? Y le puedo dibujar a la izquierda del punto o a la derecha. En todo caso es antihorario y por lo tanto es positivo, según mi criterio de signos. Veamos los desplazamientos. Bueno, pues el desplazamiento en C, aunque aquí pone delta D, está mal, ese desplazamiento en C es positivo, en el punto C, va dirigido hacia arriba, ¿vale? Según mi criterio de signos, pues va a ser positivo. Y en el centro de la pieza, donde tengo una carga P aplicada, pues el desplazamiento máximo que tengo ahí, en ese tramo AB, pues va dirigido hacia abajo, ¿vale? Pues va a ser negativo, tendrá un signo negativo según mi criterio de signos, ¿vale? En realidad, lo que yo voy a ver en este tema, lo que voy a ser capaz de ver en este tema es cómo dibujar esa curva verde. Voy a ser capaz de dibujar esa curva verde y de calcular todos esos movimientos que a mí me interesan, ¿vale? El giro en A, el giro en B, el desplazamiento en el extremo C, el desplazamiento en el centro. De esto se trata, lo que vamos a ver en este tema, en ese cálculo de esos movimientos, de la forma que tiene la pieza deformada, ¿vale? Bueno, pues el primer paso, por extraño que parezca, el primer paso para poder calcular bien movimientos es esbozar la pieza cómo va a quedar deformada, ¿vale? Es decir, yo voy a intentar tener una idea del esbozo de esa línea azul antes de empezar a calcular movimientos, ¿vale?
¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una serie de reglas básicas, ¿eh? Me voy a apoyar en los diagramas de esfuerzos, me voy a apoyar en las condiciones de contorno y voy a ser capaz de dibujar esa pieza, cómo se va a deformar para ya intuir o saber dónde tengo que calcular el desplazamiento máximo o dónde tengo un giro determinado, etcétera, ¿vale? Es decir, voy a esbozar esa parte. Esa deformada aproximada, como veis ahí, en el segundo párrafo, esta deformada aproximada puede construirse a partir de los diagramas de esfuerzos internos, ¿vale? A los que esté sometida la pieza y de las condiciones de contorno que la sustentan, ¿vale? Vamos a ver estas reglas básicas. La primera es, en un elemento que esté sometido a flexión, ¿vale? A un momento flector, voy a despreciar las deformaciones debidas a los cortantes o a los axiles. Solo me voy a quedar en ese elemento con las deformaciones sometidas a flexión. ¿Y qué hace una deformación sometida a flexión? Pues si yo tengo un diagrama de esfuerzos como el que veis ahí, un diagrama de momentos, que ese sí que le voy a tener calculado, pues cuando yo tenga un momento positivo, ¿vale? Y aplique ese momento positivo a un tramo de la curva, la curvatura que me va a aparecer en la pieza es la que veis ahí a la izquierda. Si voy a otra zona del elemento donde mi diagrama de momentos ha cambiado de signo y ahora es negativo, los cuernos hacia abajo, pues ese diagrama de momentos negativo me va a generar en la pieza una curvatura que en este caso tiene esa otra forma, de cóncava a convexa, ¿vale? O de convexa a cóncava, ¿de acuerdo? Donde el diagrama de momentos cambie de signo, es decir, pase de positivo a negativo, habrá un punto en el que el momento flector sea cero, porque para pasar de más a menos, en un punto en concreto el momento flector vale cero. Ese es un punto de inflexión en la curva, ¿vale? Y la deformada tiene que ser algo continuo. Es decir, yo cojo una barra y la deformo, ¿eh? Pues tiene una deformación continua, ¿vale? Salvo que haya una rótula, pero si no, es una deformación continua, ¿de acuerdo? A más momento, cuanto más momento aplique, más curvatura doy a la pieza. Menos momento, menos curvatura, ¿vale? Pero en cualquier caso, quedaros inicialmente con la forma de la curvatura que me produce cada momento, ¿vale? Cada signo del momento. Esa es la primera regla que vamos a utilizar. El signo del diagrama de momentos flectores nos indica la curvatura de la pieza en cada una de sus zonas, ¿vale? Y luego tengo lo que se denominan las condiciones de contorno. Es decir, aparte del diagrama, ahí tengo esa pieza, una barra ABC, con una carga aplicada en mitad del vano AB. Yo calculo sus diagramas de momentos. Tengo ahí ese diagrama de momentos, ¿vale? Que es entre A y B ese diagrama triangular. En BC no hay diagrama de momentos, ¿vale? No hay ningún momento ahí, pues no hay ninguna carga, corto, diagrama de momentos hay cero. Ese es mi diagrama de momentos. Bueno, pues yo ya sé las curvaturas. La primera curvatura en AB, por tener un momento positivo, va a ser así. En el tramo BC, como no tengo momentos, no va a haber deformación en la pieza, va a ser una recta, ¿vale? No voy a flexionar la pieza, seguirá siendo la pieza recta. Y ahora, una vez que sepa las curvaturas, me voy a apoyar en las condiciones de contorno. ¿Cuáles son las condiciones de contorno? Los apoyos, ¿vale? Los apoyos son las condiciones de contorno de mi curva deformada. En un apoyo fijo, en A, por ejemplo, ahí rebota ese punto, en un apoyo fijo, el punto no se mueve. Es decir, después de la deformación, la barra tiene que seguir pasando por ahí, ¿vale? No se mueve ni en vertical ni en horizontal. Pero en un apoyo fijo sí que puede girar, ¿vale? En el apoyo en B, que tengo también una condición de contorno ahí, el movimiento vertical también va a ser cero en ese punto. Sí se podrá mover en horizontal, podrá girar la pieza, pero desde luego tiene que pasar por el punto B, en vertical, ¿vale? Con esto ya tengo que ser capaz de dibujar
mi deformada aproximada. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por A, tiene que pasar por B y tiene que tener esa curvatura que veis ahí. Pues si tiene que pasar por A y tiene que pasar por B, con esa curvatura no le queda más remedio que tener esa forma. ¿Vale? No tiene más opciones. ¿De acuerdo? A partir de B, como yo le doy continuidad a la pieza y no se deforma, pues tengo una recta. ¿Vale? Es decir, con las curvaturas y las condiciones de contorno, que tiene que pasar por este punto, que tiene que pasar por este punto, etcétera, tengo que ser capaz de dibujar esa deformada. Bueno, he visto el apoyo fijo, que pasa por ahí, el móvil, que también tiene que pasar en vertical por ese punto, aunque se pueda mover en horizontal. ¿Qué pasa con un empotramiento? Un empotramiento, el desplazamiento y el giro de ese punto tienen que ser cero, ¿vale? Entonces, en el punto A, si la pieza estaba ahí y está ahí anclada, va a seguir ahí en horizontal, en vertical y en giro, ¿de acuerdo? En el caso de un empotramiento. Entonces, ahí no... Yo lo dibujo así, los esquematizo así, os lo vuelvo a poner, ¿vale? Lo esquematizo como una línea que lleva la dirección de la pieza inicialmente, porque esa la voy a mantener. Tengo que salir con ese ángulo, ¿vale? Y además, con el diagrama de momentos, sé que la curvatura, en este caso, es así, ¿vale? Entonces, si tengo una curvatura que es así en la pieza y salgo con un ángulo horizontal, no me queda ninguna otra opción que dibujar la deformada de la pieza de esa manera, ¿vale? Saliendo en horizontal y con esa curvatura. ¿De acuerdo? En el caso, tercera regla básica que vamos a utilizar, en el caso de que tenga varios elementos en los que tenga flexión y tracción, pues si un elemento solo tiene tracción, un muelle, un cable o lo que sea, ahí sí que tengo que considerar ese alargamiento de ese cable, ¿vale? Lo digo porque en las piezas que están sometidas a flexión, cortadura y tracción, normalmente solo suelo considerar el esfuerzo de flexión, la curvatura de flexión. Pero si tengo un muelle, ese sí que le voy a considerar, ¿vale? Y entonces sumo ese alargamiento del muelle, con lo cual el punto A baja hasta la prima, esa es mi nueva condición de contorno. Ahí dibujo punteado entre A y C una línea y luego con mi curvatura, pasando por A y pasando por C, dibujo la deformada de la pieza. ¿De acuerdo? Es decir, he dibujado primero el alargamiento del muelle para conseguir que el punto A, que estaba aquí, pues ahora el punto A, la derecha, el punto A está aquí. ¿Vale? Ya tengo mi pieza recta pero girada y ahora la deformo con mi diagrama de momentos con una curvatura, ¿vale? Eso es lo que hacemos ahí para dibujar cómo queda esa pieza deformada, ¿vale? Una vez que vayamos cogiendo un poquito de soltura, pues veréis que esto es bastante sencillo. Ahora vamos a ver unos ejemplos también a continuación de ver estas reglas básicas. Las rótulas. Las rótulas o articulaciones, ¿vale? Son un tipo de unión, una unión articulada, ¿vale? Dos barras que están unidas en un punto que permite el giro, ¿vale? Es un tipo de unión que impide el movimiento horizontal y vertical. Yo sé que el punto tiene que pasar por ahí, pero que puede girar distinto la barra de la izquierda que la de la derecha, ¿vale? Es decir, no tienen por qué girar lo mismo como ocurre en un movimiento continuo, sino que si tengo una articulación, pues a lo mejor la barra de la izquierda gira unos grados y la barra de la derecha gira otros. No hay continuidad en el giro, ¿vale? Sí en los movimientos, pero no en el giro, ¿de acuerdo? Eso lo tendremos en cuenta porque, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, las piezas al deformarse se acomodan en esa zona, ¿vale? Mejor verlo con un ejemplo que hagamos paso a paso, ¿vale? Ahí tenemos uno en el que el diagrama de momentos aquí tiene esta curvatura desde A hasta C, desde C hasta D el momento es positivo, luego tiene esa otra curvatura, pues como tiene que pasar por A, B
y D, que son mis 3 puntos fijos de condición de contorno, pues entre A y C tengo la curvatura que veis ahí y entre C y D tengo la otra. En el punto C coincide la distancia que se han movido, pero el giro puede ser distinto. ¿Vale? Otra regla básica que vamos a utilizar para esbozar la deformada aproximada es los nudos de la estructura. Ahí tenéis un semipórtico, ¿de acuerdo? Un semipórtico que en B tiene 2 barras fijamente unidas ahí, ¿vale? Bueno, pues esas barras fijamente unidas ahí hace que cuando eso se deforme, ¿vale? El ángulo recto que inicialmente forman las barras AB y BC se va a seguir manteniendo, ¿vale? Lo que se denomina un nudo rígido, que no quiere decir que el nudo rígido no se pueda mover, se mueve, pero las barras van a girar lo mismo para esas dos que están ahí unidas, ¿vale? El ángulo de 90 grados se va a seguir manteniendo en las dos barras. Eso nos va a permitir también dibujar la deformada en casos de pórticos, que eso lo veremos más adelante, en el tema 3, pero lo recordamos aquí, lo tenemos aquí para recordarlo en ese momento. En A, que hay un empotramiento, salgo con la línea vertical. Ya veis que en rojo yo pongo siempre un poco lo que conozco a priori. Eso hacerlo vosotros también. Cuando tengáis el problema, ponéis en otro color, decís, bueno, pues tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por aquí. En este tramo tengo esta curvatura, en este tengo esta otra. Aquí tengo un empotramiento, tengo que salir en vertical. ¿Vale? El nudo es rígido, luego esto tiene que ser 90 grados. Bueno, pues empiezo en A, giro con esa curvatura hasta llegar a B, ahí como sé que tengo que mantener 90 grados y en BC tiene esa curvatura, pues dibujo ese otro tramo, ¿vale? Cuando os pongáis vosotros con los ejercicios en un papel veréis que es bastante sencillo, ¿vale? Y la última regla básica o norma que vamos a tener siempre en mente, aparte de curvatura con el momento, puntos por las condiciones de contorno, ¿vale? Si hay un muelle que solo se alarga, no tiene flexión, pero tiene un alargamiento, le considero, ¿vale? Nudos rígidos, y esta es la última, ¿vale? Que dice que en general en las estructuras o las máquinas, aunque nosotros lo dibujamos siempre con una deformada súper exagerada, estamos dibujando la súper exagerada para que se vea bien, las estructuras o máquinas se van a deformar muy poco, son cantidades inferiores a veces a 1 milímetro, 2 milímetros, depende, ¿vale? Pero suelen ser cantidades muy pequeñas esas deformaciones. Como las deformaciones son muy pequeñas, en muchas ocasiones el giro de un elemento, como veis ahí, se puede asemejar a una perpendicular al elemento, ese movimiento, ¿vale? Eso me simplifica, también lo vamos a ver cuando veamos pórticos, me simplifica un poco la forma de calcular movimientos, de calcular la deformación, porque ya no trabajo con arcos, trabajo simplemente con proyecciones, ¿vale? Lo teníamos aquí puesto, no sé si os habéis dado cuenta, pero el punto B y el B' están a la misma altura, ¿vale? Cuando en la realidad no debería de ser así, si se deforma mucho, ahí hay como un arco, ¿vale? Pero aquí yo considero que el punto B y el B' están a la misma altura, con lo cual sustituyo el arco por una perpendicular. ¿Eso qué quiere decir? Que el desplazamiento vertical del punto B es cero, le considero cero, no le considero ahí una cantidad porque hay un arco, etcétera. Me simplifica un poquito todo ese cálculo, ¿vale? El punto B se mueve hacia la derecha 3 milímetros, en vertical nada. ¿De acuerdo? Es decir, quito un poco ese efecto del arco que me aparece en ese tipo de movimientos. Vamos a ver unos pequeños ejemplos y con eso terminaríamos ya la parte correspondiente a la estimación de la deformada aproximada, ¿vale? Bueno, vamos a suponer esa pieza que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Es una pieza que está empotrada en A
articulada en B tengo una articulación, ¿vale? En C tengo un punto, un apoyo, ¿eh? Podéis intentar hacerle vosotros en el papel, si queréis, antes de ir viendo cómo va quedando, ¿vale? En A tengo un empotramiento, en B tengo una articulación, en C tengo también un apoyo y en D tengo un voladizo, ¿vale? Voy a ver qué deformada me queda una vez que yo haya calculado mi diagrama de momentos. Ese es el diagrama de momentos. Para eso, ¿qué tendría que hacer? Pues como tengo dos elementos, les tendría que separar, tendría que aplicar las ecuaciones de equilibrio al elemento de la izquierda y de la derecha y luego dibujar los diagramas. ¿Cómo? Cortando o con puntos clave o como buenamente pueda. ¿Vale? Bueno, pues con eso tendría ese diagrama de momentos. ¿Vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer la curvatura de cada tramo. Entonces cogéis ahí y esbozáis en ese problema la curvatura de cada uno de los tramos. En el tramo AB, ¿qué curvatura tengo? Pues como tengo el signo del diagrama de momentos, que es positivo, pues la curvatura va a ser así. ¿Vale? En ese tramo se va a deformar así. El tramo BC y CD tienen un momento negativo, luego la curvatura va a ser esa que estamos dibujando ahí. ¿Vale? ¿La veis bien desde atrás? ¿Mm? Bueno, una vez que tenga ya las curvaturas de cada tramo, simplemente fijándome en mi diagrama de momentos, ¿vale? Pongo o impongo las condiciones de contorno. En el empotramiento impido desplazamiento, tengo impedido el desplazamiento vertical, el horizontal y el giro. En el apoyo fijo en C dibujo un punto porque sé que la pieza tiene que pasar por ahí, por ese punto C. Y en B tengo una rótula que lo que me está diciendo es que el punto se moverá, pero la parte de la izquierda y la de la derecha pueden girar una cantidad diferente. Es decir, no tiene que haber continuidad a través de la rótula, más que de movimientos, pero no de giros. ¿Vale? Bueno, en A me dibujo ahí un esquemita para indicar que voy a salir en horizontal. Mi deformada tiene que salir en horizontal ahí. ¿Vale? El mismo ángulo que tenía. Y en C dibujo un puntito ahí para decir que mi deformada tiene que pasar por ese punto obligatoriamente. ¿Vale? No tengo más condiciones de contorno más que la de la rótula, que sé que puedo tener un giro distinto. ¿Vale? ¿Por dónde empiezo? Pues normalmente empiezo por un sitio, por una parte de la estructura donde ya pueda dibujar algo. ¿Vale? Puedo dibujar algo, por ejemplo, el tramo AB. El tramo AB le puedo dibujar ya. Salgo con horizontal y tengo una curvatura, como la que veis ahí, una curvatura positiva, ¿vale? Pues si salgo en horizontal y tengo una curvatura positiva, no me queda más remedio que dibujar la deformada de ese tramo de esa manera, ¿vale? Una vez que he dibujado la deformada de ese tramo de esa manera, el punto B veo que ha subido. Esa es mi nueva condición de contorno para el siguiente tramo. Es decir, el punto B' ya sé dónde está. Ahí no hace falta que tenga continuidad de giro, porque tengo una rótula, pero sé que la pieza de la derecha, BCD, tiene que pasar por B, tiene que pasar por C y tiene que tener la curvatura que veo ahí, ¿vale? Entonces, si yo dibujo una línea que pase por B, que pase por C y que tenga esa curvatura, no me queda más remedio que dibujar eso de ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso ya tengo esbozada mi deformada. Ese va a ser el primer paso clave para luego calcular movimientos en esa pieza. Saber un poco cómo va esa deformada. La parte CD es curva también.
¿eh? La parte CD es curva porque tiene curvatura, ¿vale? Al tener momentos flectores tiene una curvatura, ¿vale? ¿Cuál? ¿No te digo? Claro, es curva entre C y D, tiene deformación porque tiene momentos flectores entre C y D, ¿vale? Si fuese un voladizo que no, como el que hemos visto antes, que no tiene diagrama de momentos ahí, pues es una recta. Y entonces a partir de aquí tendría una recta, ¿vale? ¿De acuerdo? El diagrama de momentos nos dice las curvaturas, el signo que tiene, y si no hay momentos, pues que es una recta en la deformada. Vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí, que bueno, lo hemos resuelto en la parte de problemas para calcular sus diagramas, bien sea con las ecuaciones, también lo hemos hecho con los puntos clave, método de las áreas, etcétera. Bueno, pues este ejemplo resolvemos nuestro diagrama y vamos a dibujar qué deformada aproximada tiene, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí yo tengo un punto, una zona que tiene un momento positivo y a partir de ahí otra zona que tiene un momento negativo, ¿vale? No hay una rótula ahí. En el anterior sí que había una rótula y el giro era diferente. Aquí no hay una rótula, aquí tiene que haber continuidad. Pero ese punto, la curvatura, cambiará de un signo a otro. Será un punto de inflexión, ¿vale? En la curva. Pero con la continuidad que requiere un punto de inflexión. Bueno, lo primero que hago de nuevo es dibujar la curvatura de cada tramo entre A y S hasta que el momento cambie de signo, pues tengo esa curvatura, el momento es positivo y tiene esa curvatura la pieza. Desde ese punto y hasta el extremo del voladizo tiene esa otra curvatura la pieza, ¿vale? Y luego tengo unas condiciones de contorno, que es que tiene que pasar por A la pieza, una vez deformada, y que verticalmente también tiene que pasar por B, ¿vale? Aunque ese punto se pueda llegar a mover, en B tiene que pasar por ahí, ¿vale? Bueno, pues con eso ya tengo que, ya puedo esbozar, en cierto modo, la forma que tiene deformada, ¿vale? Si vosotros la dibujáis y veis que a la hora de dibujarlo se os atasca el tema y llegáis a un tramo en el que no, esto no es posible porque aquí el punto le he puesto para arriba y ahora es imposible que con esta curvatura pase por estos dos puntos. Bueno, pues es que a lo mejor la pieza no está bien girada desde el momento, desde el primer momento, ¿vale? Yo ahí le giro en A, pero podríais haber dicho, ¿por qué empezamos hacia abajo y no empieza hacia arriba la pieza? Bueno, pues a lo mejor el giro, podéis dibujar desde arriba un poquito, con esa curvatura. El punto que yo he puesto ahora en el final, a lo mejor no está debajo de la dirección de la pieza, sino que ha quedado por arriba. ¿Puedo mantener luego con eso el, las mismas condiciones? Sí, no, ¿vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Quiero decir aquí, voy a usar la tiza, lo siento por los del... Lo que quiero decir aquí es que yo esa pieza la puedo deformar así. Tengo la misma curvatura, pasa por el mismo punto, pero el punto el punto final del intervalo le he puesto por debajo en un caso o por encima en otro, ¿vale? No lo sé cómo puede quedar, ¿vale? En un caso ha quedado por debajo y en el otro ha quedado por encima. En cualquiera de las dos situaciones se cumple que tengo pasa por A y tiene la misma curvatura, ¿vale? ¿De acuerdo? Voy a seguir hacia adelante. Ahora tengo el punto de inflexión, ¿vale?
Y el siguiente tramo tiene que pasar por ese punto de inflexión, por B, y tener esa curvatura del momento negativo, ¿vale? ¿De acuerdo? Tiene que pasar por el punto de inflexión, tiene que pasar por B y tiene que tener esa curvatura del momento negativo. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, aquí pasa por ese punto, pasa por el punto de inflexión y tiene esa curvatura. ¿Vale? Si hubiese dibujado el punto esquematizado hacia arriba, ¿podría haber hecho lo mismo? ¿Se podrían seguir manteniendo las condiciones? Pues sí. Es decir, la deformada aproximada es aproximada hasta que yo calcule luego los movimientos y no tiene por qué tener una solución única. ¿De qué va a depender que tenga esa forma la amarilla o la blanca? Los que estáis en casa yo creo que lo estáis viendo también, ¿vale? Yo creo que se ve más o menos, ¿eh? ¿Vale? ¿De qué va a depender que tenga esta forma o esta? Del valor de las cargas, ¿vale? Ahí he puesto que la carga uniforme es 20 kilonewtons metro y la otra es 20. Bueno, pues a lo mejor si esta carga hubiese sido más grande, pues esa pieza se deforma más en este lado, menos en este. ¿Me entendéis? Es decir, tampoco hace falta que a todos nos quede exactamente igual la deformada aproximada, ¿eh? ¿Vale? Luego ya, cuando calcule, por ejemplo, el movimiento de este punto, ya me dirá, ¿es negativo? Ah, pues es hacia abajo. ¿O es positivo? Ah, pues es hacia arriba. ¿Vale? Pero la forma es esa. ¿Vale? ¿De acuerdo? No sé si me he explicado aquí un poco en esta parte, ¿eh? ¿Vale? Es decir, que no es solamente, porque claro, aquí es muy bonito, yo lo dibujo ahí en la proyección y me queda tal, pero luego me pongo yo y, joder, ¿por qué este punto le ha puesto para arriba, para abajo? Bueno, pues se puede, ¿eh? Eh, se pueden dar situaciones en las que esto pues quede arriba, quede abajo, quede justo en esta línea, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, y vamos a ver este tercer ejemplo. ¿Vale? Este tercer ejemplo también es interesante. No sé por qué no se me oculta esta barra de aquí. Bueno, no tapa nada, ¿vale? Vamos a ver este tercer ejemplo que también es interesante porque estoy mezclando una pieza que se deforma con un cable. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se deforma esa pieza. Abajo tenéis el diagrama de momentos, ¿vale? Que es el que calculamos también el otro día en prácticas, ¿eh? Vimos cómo calcular ese diagrama de momentos de esa pieza que tenemos ahí, ¿vale? Que tenía un cable, una articulación, una carga uniforme, momento. Bueno, pues dibujo de nuevo, una vez que lo tengo, las curvaturas. Entre A y C, el diagrama de momentos, que es negativo, me dice que tengo esa curvatura cóncava, o convexa, perdón. Entre C y D, perdón, entre C y esta sección donde el momento es cero, tengo esta otra curvatura y después tengo otro tramito pequeño que vuelve a tener una curvatura convexa, ¿vale? Bueno, esas son los tres tramos con curvatura. Vamos a ver las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno son, tiene que pasar por A, el punto A es un punto fijo, que tendré un giro ahí, no sé si hacia arriba o hacia abajo, tendré un giro, ¿vale? Pero tiene que pasar por A y tiene que pasar también por D, ¿no? En D también verticalmente tiene que pasar por ese punto. ¿De acuerdo? Y en C tengo una rótula que
permitirá el giro diferente para la izquierda que para la derecha, aunque se moverá en vertical, ¿vale? Y luego tengo un cable. Bueno, un cable es un elemento que solo está sometido a esfuerzos de tracción. No tiene flexiones, ahí no hay curvaturas. Entonces, como solo está sometido a un esfuerzo de tracción, le voy a considerar el posible alargamiento que tenga ese cable por estar traccionado. ¿Cómo hacemos eso? Alargamos el cable. Alargo el cable, le he alargado un poquito ahí, casi no se verá, pero he dibujado unos puntos alargando el cable. El cable tiene una longitud 2 centímetros más largo de lo que tenía en la situación inicial, y ahora ¿qué hace? Girar alrededor del punto F. Pero yo el giro, ¿cómo le hago? Con una perpendicular. ¿Vale? Entonces, alargo el cable y gira con una perpendicular. ¿Hasta llegar a dónde? A la vertical AB. ¿Por qué? Porque el AB de la barra será igual que el AB también deformado. Me olvido de esos giros. ¿Vale? Entonces ese es un poco el punto común. Alargar y girar el cable de tal manera que el punto B me siga cayendo en la misma línea vertical. ¿Vale? Bueno, pues si tengo que pasar por A y por B con esa curvatura que tengo ahí, bueno, dibujo el cable, ¿vale? Una vez alargado y girado. ¿De acuerdo? Como tiene que pasar por A y por B con esa curvatura, no me queda más remedio que dibujar algo así. ¿Vale? Salgo de A, paso por B y además la curvatura es la del momento negativo. Pues no me queda más remedio que hacerlo así. No tengo más opciones. ¿Vale? Bueno, ya tengo ese tramo resuelto y ahora paso al siguiente tramo. El tramo CD, pues ya veis que tiene una curvatura aquí del momento positivo, llegará hasta la línea vertical aquí intermedia, tendré un punto de inflexión, cambiará la curvatura y llegaré a D. Bueno, más o menos, dibujáis ahí cómo puede quedar. ¿Vale? Cambio la curvatura y ahí vuelve a cambiar la curvatura. Y he forzado para que aquí haya un ángulo diferente en la rótula, por la izquierda o por la derecha, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos, dibujar aquí, ¿por qué no empiezo así? Bueno, como queráis, ¿vale? Pero que tengáis las ideas claras que en la rótula el giro por la izquierda y por la derecha va a ser distinto, que cuando tengo un cambio del signo de momentos tengo un punto de inflexión. Y sobre todo el tema del cable, que ya veremos alguno más, pero bueno, estamos en la parte de teoría explicando un poco los conceptos básicos, ¿vale? Que lo que hago es alargar el cable porque solo tiene un esfuerzo de tracción y girar el cable. Y el giro se hace con una perpendicular porque estoy en pequeñas deformaciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues eso es todo. Con eso terminamos la parte de la relación momento-curvatura, ya la vemos el próximo día, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda. Más o menos os ha quedado todo claro. ¿Vale?